Hola, ¿qué tal amigos? Soy Gustavo Tascón. En este video vamos a continuar con el tema relacionado con el cálculo de las derivadas mediante técnicas de análisis numérico o cálculo numérico o método numérico también, como se conoce más de pronto más ampliamente. Em, En el video pasado ya habíamos visto cómo calcular la primera derivada. Básicamente vimos entonces los tres métodos que existen. Que es el método de la derivada adelantada, ¿sí? Que coincide con la fórmula que se ve en el cálculo analítico, ¿sí? La fórmula de Newton. Básicamente, digamos, esa es la misma fórmula que se utiliza para hacer el cálculo de la que se conoce en métodos numéricos como la derivada adelantada. Vimos también entonces cómo de manera análoga se puede también hacer la derivada de forma atrasada, ¿sí? En donde se aproximan las rectas tangentes. Aquí teníamos el punto X, que es donde yo deseo conocer la derivada de la función. Entonces hacia adelante es este segmento entre X y X más H. La forma trazada que era en este segmento de X a X menos H, ¿sí? Y el tercer método, que era el método de la derivada centrada, ¿sí? Que en el gráfico corresponde a este segmento, ¿sí? Desde X menos H hasta X más H. Entonces básicamente lo que hacemos es calcular las pendientes de estas rectas. Y por último hicimos una mejora al método centrado, donde hicimos un cambio de variable de h por h medios y obtuvimos esta fórmula que corresponde a la pendiente de este segmento aquí de longitud h entre x menos h medios y x más h medios. Entonces, para proseguir con el cálculo de la segunda derivada, pues uno puede hacerlo de forma análoga. El punto de partida puede empezar por cualquiera de los tres métodos, ¿no? La podemos hacer empezando por la derivada adelantada y continuar haciendo el análisis del cálculo de la segunda derivada, tercera, cuarta. Y lo que vamos a observar es que como el análisis por ejemplo, de la fórmula que vamos a deducir para calcular la segunda derivada se basa en en la fórmula de la primera derivada. Entonces lo que va a suceder es, como ya habíamos también comentado en ese video, es que como en estos métodos numéricos viene intrínseco un error, pues lo que vamos a ver es que al utilizar estas mismas fórmulas, ¿sí? Para ir calculando sucesivamente las derivadas, lo que vamos a ver, y pues, lo veremos lo visualizaremos más claramente cuando hagamos los cálculos en Excel, es que el error se va a ir en forma gradual, va a ir creciendo, o sea, se va acumulando, ¿sí? A lo largo de los cálculos de las diferentes fórmulas. El error se va multiplicando, va creciendo, y esto hace que o nos obliga a que en el cálculo de derivadas que sean de un orden muy alto, ¿sí? Digamos ya tercera, cuarta, quinta, cada vez para llegar a un error digamos parecido al de la primera, por ejemplo el error que hayamos obtenido en la primera derivada, nos va a obligar a que el valor de h cada vez sea más pequeño, ¿sí? Digamos, este es el inconveniente, pero esto tiene una consecuencia también, y es que a medida que este h se vaya haciendo muy pequeño, entonces estamos limitados por la precisión del cálculo que utiliza el programa. En este caso Excel, como les decía, la precisión que usa Excel, si mal no recuerdo, está por el orden de 10 a la menos 15, 10 a la menos 16, algo así.
Y entonces en los cálculos, cuando este h es demasiado pequeño, llega un momento en que llegamos a los límites de ese error o de esa precisión, perdón, en los cálculos de Excel, y esto nos puede originar ya unos errores grandísimos en el cálculo. Entonces, digamos, esa es la limitante, ese digamos el inconveniente de al final hacer los cálculos de las derivadas de orden superior. Como repito, lo veremos más claramente cuando estemos aplicando entonces las fórmulas que vamos a ir deduciendo y hallando. Entonces, para este propósito, en este video lo que voy a hacer más bien es, no como en algunos libros que utilizan como punto de partida la forma clásica del cálculo de la derivada, como les decía, es esta, que dice que en método numérico se expresa como la derivada adelantada. No la haremos con esto, sino que la haremos a partir de la cálculo de la derivada centrada. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque como lo vimos también en ese video anterior, porque los errores que se tienen al hacer el cálculo mediante este método son menores al cálculo cuando lo hace uno con la forma adelantada o atrasada, ¿sí? Como lo vemos por ejemplo aquí, que lo habíamos dejado expresado así con un h1, habíamos puesto este valor de 1 exagerado, que es un valor exagerado para el cálculo, para poder visualizar claramente cómo se comporta al final los resultados que se obtienen mediante el cálculo numérico con respecto al resultado real, que sería el cálculo de la deriva de forma analítica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, veíamos que hay en el adelantado hay un descentramiento, ¿sí? Hay un desplazamiento de la solución con respecto a la solución real. En el cálculo adelantado se presentaban los valores, digamos, atrasados, ¿sí? En forma contraria a cómo se da el nombre al método, ¿sí? La derivada adelantada no se encuentra, es una solución en forma realmente atrasada con respecto al real. La derivada atrasada lo hace al contrario, el efecto es contrario, el resultado es hacia adelante, se desplaza hacia adelante. Y la centrada es así, como su nombre lo indica, es un poco más precisa en ese sentido, no se ven efectos de desplazamiento en forma horizontal, sino que más bien los errores se presentan o los desplazamientos es en la parte vertical. Entonces, como vimos al final que el promedio de los errores, ¿sí? Con el mismo valor de h, ¿sí? Asumiendo el mismo valor de h de 1, por ejemplo, veíamos que el error promedio de la forma adelantada para este ejemplo, ¿no? De la función seno de x, teníamos un error promedio de 0.3232 en la forma adelantada. En la atrasada encontrábamos que el error era el mismo, llegábamos al mismo error del mismo orden de 0.3232. En la centrada encontrábamos que el error era menor, ¿sí? Era 0.0948. Entonces, debido a eso es que vamos a tomar como punto de partida más bien esta fórmula, ¿sí? La fórmula de la derivada centrada. Y más adelante, ya cuando estemos haciendo los análisis de las diferentes ecuaciones para las correspondientes derivadas, haremos, como hicimos en este método, haremos un cambio de variable, ¿sí? De h por h medios para encontrar una forma que nos genere un error todavía más pequeño con respecto a esta fórmula. En realidad el utilizar esta fórmula, ¿sí? Así como la vimos original y la mejorada, en realidad el efecto es exactamente el mismo,
solamente que el h, digamos, lo habíamos dicho que para tenerlo como referencia, lo aplicábamos para que el h tuviera el mismo, digamos, el rango, más bien tuviera el mismo valor con respecto a los análisis adelantado y atrasado, que tuviéramos un rango de h y no 2h como se muestra pues en los textos. Pero en realidad el efecto es el mismo, sino que digamos, para ver el mismo efecto, por ejemplo, si nosotros tomáramos en la forma mejorada un h de 1 para que nos dé el mismo efecto en la forma original, pues lo que tenemos que tener en un h es la mitad del valor que tengamos acá en el método mejorado. Entonces, si por ejemplo aquí tuviéramos 1, para que tuviéramos ese mismo efecto, aquí deberíamos de tener un valor de 0.5. ¿Sí? Si tenemos un valor de 0.5, como vemos, visualmente las gráficas ya se ven mucho más parecidas y eso se visualiza mucho mejor en el error. ¿Sí? El error ya es, en los dos métodos es exactamente el mismo, ¿sí? 0.0246, 0.0246. Entonces, en realidad, el utilizar esta forma o esta forma es, en términos relativos, es prácticamente lo mismo, solamente que hay que tener en consideración que el h para la forma centrada debería ser la mitad del valor de la forma mejorada para que dé los mismos, prácticamente los mismos resultados. Eso es lo único que digamos que hay de diferencia allí en esos dos métodos. Pero como les decía, entonces vamos a empezar a hacer el análisis de la segunda derivada y sucesivas a partir de esta fórmula. Entonces, para hacer ese análisis, por ejemplo, para calcular la segunda derivada, entonces nos vamos a basar básicamente en el mismo concepto, ¿sí? Aquí en el gráfico, en el mismo concepto que explicamos en ese video de el cálculo de las pendientes, ¿sí? Solamente que aquí, por ejemplo, cuando calculábamos la primera derivada, aquí lo que teníamos, digamos, esta línea roja correspondía a la función, ¿sí? Esa era la función f de x, ¿sí? Esta corresponde a la función f de x y sobre esta función es que hacíamos el análisis con las rectas secantes. Para hacer el análisis de la segunda derivada, entonces uno lo que puede es volver otra vez a analizarlo de la misma forma, solamente que aquí ya no corresponde, la gráfica no correspondería, ¿sí? Esta función no correspondería a la función original, sino que como lo vimos acá en los ejemplos, en realidad la derivada lo que nos genera es una nueva función, ¿sí? ¿Sí? La función original, por ejemplo, aquí no la teníamos graficada, ¿no? Pero la función original era la función seno, ¿sí? Solamente que aquí no la tenemos graficada, pero la función seno, ¿sí? Digamos, sería una función que veríamos aquí como una función de forma diferente, digamos, a la función de la derivada. Pero la derivada también se puede visualizar como una nueva función. Entonces, si es una nueva función, entonces volvemos otra vez a aplicar este análisis que hicimos en ese video. Es que aquí ya no, esta curva no sería la derivada, la función, sino que correspondería, digamos, a la función de la primera derivada. ¿Sí? Entonces, esa función, ¿sí? Se puede también, en esta función se pueden también hacer los análisis con estas rectas secantes y lo que necesitamos acá es tener los valores, ¿sí? O los puntos correspondientes a el valor de la función, ¿sí? En estos puntos. Entonces aquí ya correspondería es, por ejemplo, a visualizar como si tuviéramos acá f' de x más h. Aquí sería f' x más h medios. O sea, todos estos valores aquí corresponderían como a la primera derivada, ¿sí? Pero aquí ya tenemos un inconveniente, y es que, digamos, cuando arrancamos con la función original sí conocemos la expresión matemática, ¿sí? Ya podemos
con esa expresión matemática calcular estos valores que hay sobre el eje Y, ¿sí? Cuando tenemos la función nueva, que sería la primera derivada, no conocemos la expresión matemática porque lo estamos haciendo mediante un método numérico, ¿sí? Lo que conocemos son valores, no conocemos son los puntos, ¿sí? Podemos conocer los puntos, ¿sí? en cualquiera de los valores de X, más no conocemos la expresión matemática. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer para poder encontrar una fórmula que nos genere la segunda derivada? Lo que tenemos que hacer es que, por ejemplo, partiendo de la expresión de la primera derivada, ¿sí? Vamos a verlo acá. La primera derivada aquí la he puesto, solamente que pues, he colocado este denominador, ¿sí? Lo he sacado acá de este término, ¿sí? Lo he puesto como 1 sobre 2h, lo he sacado afuera, ¿sí? Entonces sería el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre 2h por la diferencia de f de x más h menos f de x menos h, ¿sí? Es esta misma expresión, solamente que está escrita en forma diferente, para facilitar aquí, eso lo he hecho solamente es para facilitar aquí el colocar las fórmulas, solamente por eso, sí, para que no quede, porque por allá más adelante vamos a ver que nos queda el numerador muy largo y no colocar esa división tan amplia, más bien, entonces por eso lo he sacado más bien como un factor aquí aparte. Entonces, como les decía, aquí tenemos la derivada centrada. Entonces, la segunda derivada, como lo había expresado ahora en el gráfico, entonces lo vamos a sacar también, ¿sí? De la misma forma, la derivada centrada sería el delta de y dividido el delta de x, ¿sí? Entonces el delta de y sería el f de x más h primas, ¿sí? O sea, f de x más h prima menos f de x menos h prima dividido el rango, ¿sí? Que ya habíamos visto que es x más h menos x menos h, que corresponde al final a 2h, ¿sí? Entonces, al final, casi que es lo mismo que tomar esta expresión de la primera derivada, ¿sí? Y la diferencia es que ya las funciones no van a ser las funciones originales, sino que va a ser la primera derivada, ¿sí? Sería esto mismo que vemos acá, corresponde a la pendiente de esta secante, ¿sí? De esta secante que tenemos acá, ¿sí? Esta secante que tenemos acá en el gráfico. Entonces, esto era lo que les decía, que como punto de partida, ¿sí? Para la segunda derivada utilizamos la expresión de la primera derivada. Específicamente para este caso estoy tomando la primera derivada calculada en forma centrada y lo expresamos así, de esta forma. O sea, la segunda derivada es como si uno sacara derivada en ambos, ¿sí? Hacer la derivada en toda la ecuación es en el término izquierdo y en el término derecho. Entonces la segunda derivada, la derivada de la derivada sería la segunda derivada, y aquí ya utilizaríamos derivadas en las funciones, ¿sí? En las funciones que tenemos acá en la expresión. Entonces aquí ya este sería el punto de partida, y aquí es donde tenemos que reemplazar estos valores, ¿sí? Por otra forma que nos facilite el cálculo matemático, ¿sí? Que era lo que les decía, que como no tenemos una expresión matemática para la f', ¿sí? Sino que tenemos valores, entonces lo que corresponde ahora es reemplazar dentro de esta ecuación los valores de f' x más h y f' x menos h por otra expresión que esté en función de las que sí conocemos, de f de x, ¿sí? Entonces, para eso, entonces,
lo que hacemos es, primero vamos a hacer el cálculo, ¿sí?, de lo que sería f'x más h. Entonces aquí tenemos f'x más h. ¿Qué es lo que aplicamos acá? Pues calculamos f'x más h con base en la ecuación de la primera derivada también, ¿sí? Entonces en esta ecuación, cuando nosotros tenemos f de x es esta forma, cuando sea fx más h es reemplazar acá, en donde esté x reemplazamos por x más h. Entonces f de x más h, al reemplazarlo acá, sería igual a, ¿sí?, límite 1 sobre 2h, que es una constante, sería igual, y aquí sería f de donde esté x más h y más h otra vez, ¿sí?, o sea, quedaría aquí dos veces, menos, aquí lo mismo, f de x más h menos h, ¿sí?, y esto es igual a ¿qué? A el límite, la constante, ¿sí?, 1 sobre 2h, aquí quedaría f de x más 2h, ¿sí?, aquí estaría 2h, y aquí menos f de x más h y menos h se anularían y quedaría solo f de x. Entonces aquí ya tenemos el cálculo de f'x más h en función de la función original, ¿sí? Entonces esta sí la podemos conocer mediante la expresión matemática de la función, ¿sí? Lo mismo hacemos para la segunda parte de la ecuación que tenemos acá, para f'x menos h, exactamente lo mismo. Reemplazamos en la función, en la fórmula de la primera derivada, en donde esté x, reemplazamos por x menos h. Entonces así obtenemos, ¿sí?, esta forma, ¿sí?, fx menos h más h, x menos h, al reemplazar allá, ahora se anulan en esta primera parte, quedaría f de x, ¿sí?, se anula estas h's, quedaría f de x menos, y aquí quedaría 2h's, quedaría f de x menos 2h's. Entonces así ya tenemos las dos expresiones que necesitamos acá en función solo de la función original, ¿sí? Entonces reemplazamos, ¿sí? Ahora lo que hacemos es reemplazar, entonces en esta ecuación, ¿sí?, entonces vamos a tener f segunda va a ser igual al límite de, ¿sí?, tenemos acá la constante, ¿sí?, sería la constante que tenemos acá, es esta misma acá. Luego reemplazamos f' con esta expresión que ya encontramos en función de f, ¿sí? Entonces aquí la tenemos, perdón, desde el mismo, o sea, aquí esta también tiene el coeficiente 1 sobre 2h, esta sería f'x más h, ¿sí?, al reemplazarla acá, menos, ¿sí?, menos f'x menos h, que es esta expresión, reemplazamos acá, y aquí lo que hacemos es, el factor común sería 1 sobre 2h, si lo sacamos de acá, y aquí tenemos otro 1 sobre 2h, entonces quedaría multiplicando, quedaría 1 sobre 2h al cuadrado, y adentro nos quedaría fx más 2h menos f de x en esta parte, menos, aquí f de x, otra vez, menos f de x, y aquí este menos por menos quedaría más fx menos 2h. Así de esta forma, entonces tenemos acá los términos comunes, serían esta f de x, que serían 2f de x, ¿sí? Entonces nos va a quedar al final, ¿sí?, ya reorganizando todo, 1 sobre 2h al cuadrado, tenemos f de x más 2h, menos 2f de x, ¿sí?, menos 2f de x, y más f de x menos 2h. Entonces esta sería nuestra expresión para calcular la segunda derivada en función de la función original, ¿sí?, de f, que sí conocemos
que sí deberíamos de conocer la expresión matemática, que en nuestro ejemplo, pues en nuestro ejemplo lo estamos haciendo, por ejemplo, que f de x es seno de x. Entonces estas serían las funciones para ese ejemplo, seno de x, que sí conocemos. Entonces, esta expresión sería la segunda derivada calculada en base a la forma centrada de la primera derivada. Esto es lo que les digo, como estamos calculando esta expresión con base en esta, ¿sí? Lo hemos hecho, ¿sí?, a lo largo de todo el análisis. Entonces, si en esta expresión tenemos un error, al final este error también se nos va acumulando en esta nueva expresión. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces ahora ya tenemos esta expresión para la segunda derivada. De forma análoga podemos pasar, ¿sí?, a calcular la tercera derivada y tomamos como base esta expresión, ¿sí?, que calculamos acá de la segunda derivada. Pero para arrancar, digamos, para iniciar, se hace lo mismo que hicimos, ¿sí?, en este análisis de gráfico de la pendiente. Solamente que ahora, entonces, esta segunda derivada, al igual que pasó con la primera derivada, sería una nueva función, ¿sí? Entonces es como si acá en el gráfico tuviéramos una nueva función que se llama la segunda derivada, ¿sí? Y esta segunda derivada, pues lo que vamos a tener acá es en el eje Y son valores de f segunda, ¿sí?, de f segunda, y si hace uno el análisis de la recta secante, ¿sí?, lo que va a encontrar es que este cálculo de la tercera derivada, ¿sí?, sería igual a la pendiente de esta secante, ¿sí?, la pendiente de esta secante, que sería f segunda x más h menos f segunda x menos h dividido el rango, ¿sí?, el delta x, que sería este rango 2h. ¿Sí? De la misma forma se arranca el análisis con cada una de las derivadas. O, si lo prefieren ver de esa forma, es como si sacáramos derivada nuevamente de esta ecuación, ¿sí?, en ambos lados de la ecuación. ¿Sí? Entonces la derivada de la segunda derivada sería entonces la tercera derivada, ¿sí?, la tercera derivada, y aquí adentro, ¿sí?, sería límite de 1 sobre 2h, y aquí ya tendríamos no f', sino f segundas, ¿sí?, f segundas. ¿Sí? Siempre el inicio del análisis arrancamos con la forma centrada, sacando derivadas, por decirlo así, en ambos lados de la ecuación, y así tenemos la tercera derivada. ¿Sí? De forma análoga, pues lo analiza uno, por ejemplo, para la cuarta, ¿sí? Saltémonos esa parte un momentico y para mostrar que es exactamente lo mismo. Por ejemplo, la cuarta, yo utilizo, aquí en estoy utilizando números romanos para denominar el grado de la derivada que que estamos analizando. La estoy poniendo en números romanos. No me gusta colocar números como normalmente se colocan a veces en los textos, que se colocan entre paréntesis, creo que, ¿sí?, porque a mí, pues personalmente se me presta confusión, porque estos números parece que fueran potencias, ¿sí? Entonces yo prefiero más bien utilizar números romanos para evitar esa confusión que me genera a mí. Pero digamos, esto es como en los textos lo pueden ver como un número aquí, sería un 4 entre paréntesis, y la quinta derivada sería un 5 entre paréntesis, y vuelvo y repito, yo utilizo más bien números romanos para no confundirme con las potencias. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando de la cuarta derivada. Entonces la cuarta derivada es como si deriváramos también a ambos lados de la ecuación de la tercera derivada. Entonces aquí quedaría la cuarta derivada, ¿sí?, la derivada de la tercera sería la cuarta, y aquí la derivada de las segundas son terceras, ¿sí?, f tercera y f tercera, y la expresión es exactamente la misma, ¿sí?
y de esa forma se puede analizar todo el resto de, ¿sí? de derivadas sucesivas. Entonces, continuando, íbamos acá en el análisis. En la tercera derivada tenemos esta como el valor de inicio de nuestro análisis, esta ecuación. Y acá, entonces lo que nos corresponde es calcular f segunda, porque también lo mismo que pasaba con f', no conocemos la expresión algebraica, o sea, de la única que conocemos la expresión algebraica es de la función original, la expresión matemática, ¿sí? Entonces todas nuestras fórmulas al final deberíamos de ponerlas en función de esa función original, ¿sí? No podemos dejarla en función de ninguna otra, de ningún otro tipo de función, sea f', segunda, tercera, cuarta, etcétera. Entonces nos toca calcular esto, en este caso la f segunda, ¿sí? Entonces aquí para tenerlo en función de la función original, pues nos tenemos que referir a la que encontramos anteriormente, donde tenemos que la f segunda la tenemos aquí expresada en forma de funciones, ¿sí? En términos de la función original. Entonces aquí ya hacemos lo mismo. Si necesitamos f segunda de x más h, entonces donde esté x, ¿sí? Reemplazamos por x más h en esta ecuación, ¿sí? Entonces nos quedaría el límite de 1 sobre 2h al cuadrado, este sería digamos el coeficiente, una constante, ¿sí? Que multiplica a f de, y donde esté x sería x más h, ¿sí? Esta x reemplazo por x más h, continúo con el resto, más 2h, menos 2, y donde está x más h, más, y aquí lo mismo, donde está x más h, menos 2h. ¿Sí? Entonces, reorganizando, nos quedaría el coeficiente, 1 sobre 2h al cuadrado, aquí quedaría x y aquí tenemos h más 2h, o sea, 3h's, quedaría 3h's, menos f de x más h, ¿sí? dos veces f de x, ese sería igual, no cambiaría, más, y este sí cambia, h menos 2h, quedaría menos h, f de x menos h. Y así ya tenemos la expresión para la segunda derivada de x más h. Ya podemos reemplazar acá con esta ecuación. Hacemos lo mismo con la segunda, y a lo que se va a llegar es a esta, ¿sí? Exactamente de forma análoga se va a llegar a esta forma. Y ahora estas dos expresiones pues las reemplazamos acá, ¿sí? Al reemplazarla pues sería f segunda, sería esta, corresponde a esta parte, ¿sí? 1 sobre 2h al cuadrado, y el resto de la ecuación sería esta, menos, y reemplazamos f segunda x menos h, nos va a quedar esta parte, ¿sí? 1 sobre 2h al cuadrado y el resto de la ecuación. Entonces aquí ya al continuar tenemos un factor común que es 1 sobre 2h al cuadrado, ¿sí? Como factor común, aquí también lo tenemos, lo sacamos, y aquí tenemos también el original, 1 sobre 2h, entonces que es el mismo factor, entonces quedaría 1 sobre 2h al cubo, ¿sí? Nos quedaría este coeficiente ya 1 sobre 2h al cubo, y ya reorganizando la cuenta de las funciones que quedan adentro, entonces tenemos f de x más 3h, aquí tenemos menos 2f de x más h, ¿sí? Más f de x menos h, menos, ¿sí? F de x menos h, como tenemos este signo menos, ¿sí? Adelante de digamos de estos corchetes, pues nos va a cambiar todos los signos, o sea que aquí este sería más 2f de x menos h, y este más nos cambia a menos f de x menos 3h.
Ahora si miramos términos comunes, nos va a quedar f de x más 3h. Aquí tenemos un f de x más h más f de x, perdón, menos f de x menos h, ¿sí? Este es común, este es como dos veces, este está una sola vez, pero con signo menos, este también, menos 2 y menos 1, sería menos 3 x más h, f de x más h, perdón, ¿sí? El término x menos h también, aquí tenemos x más, menos h, lo tenemos como un más 1, ¿sí? Más 1 f de x menos h, y aquí tenemos más 2 f de x menos h. Entonces 1 más 2 serían 3, ¿sí? Positivo, más 3, ¿sí? Más 3 f de x menos h, y este término sería igual f de x menos 3h. Entonces aquí ya llegamos a la expresión para la tercera derivada, ¿sí? En términos de la función original f, en términos de f. Y de la misma forma, ¿sí? Podemos hacer el cálculo para la cuarta derivada. Como lo dije anteriormente, pues el inicio siempre lo hacemos con base en la ecuación anterior, en esta parte, ¿sí? Sacando derivada, correspondería a cuarta derivada, y aquí quedaría en términos de tercera derivada, y luego corresponde calcular cada uno de estos términos, ¿sí? Utilizando la fórmula que calculamos en el paso anterior, que queda en función de la función original, ¿sí? En términos de la función original f. Entonces al reemplazarla, ¿sí? Para calcular f, ¿sí? Reemplazando donde está x, reemplazamos por x más h en esta fórmula, ¿sí? Lo hacemos así para cada uno de los términos, que siempre nos van a estar apareciendo inicialmente dos términos. Reemplazamos luego en estos cálculos, los reemplazamos acá, y vamos a llegar de la misma forma, vamos a llegar a una nueva expresión, y lo que se va a observar también es que vuelven a aparecer ¿sí? Unos coeficientes que son factor común, que al sacarlo pues multiplica con el mismo coeficiente que tenemos original, y nos va aumentando el exponente, ¿sí? Entonces aquí ya va apareciendo para la cuarta derivada del orden de 1 sobre 2h a la 4, y así ya vamos viendo el patrón, más o menos vamos identificando el patrón de cómo se van formando las nuevas expresiones de las derivadas sucesivas. Entonces por ejemplo, aquí terminemos de mostrar en la quinta derivada, ¿sí? La f quinta quedaría inicialmente, el paso inicial es, ¿sí? La pendiente, como si fuera, vuelvo y repito, esto es como si estuviéramos viendo el análisis de una nueva función, ¿sí? Para el caso pues de la tercera era perdón, de la tercera era sí, la tercera, más bien para el análisis de la tercera era para el análisis de la cuarta era la tercera derivada, como si fuera la función, y aquí tendríamos f terceras, ¿sí? Con esto haríamos el análisis para la cuarta derivada, y para la quinta derivada, entonces ya lo que tendríamos es acá la función, no la tercera sino la cuarta, ¿sí? Entonces aquí sería como si tuviéramos ya cuartas derivadas, no terceras sino cuarta. Entonces voy a borrar estas para designar acá, entonces que aquí tendríamos cuarta derivada, y aquí vamos a tener en el valor de y, pues vamos a tener cuartas, ¿sí? Vamos a tener cuartas,
¿sí? Si lo ve uno gráficamente, entonces este sería el punto de partida para analizar la quinta derivada. ¿Sí? Se puede ver de esta forma gráficamente, o como les decía, pues como si estuviéramos derivando ¿sí? la fórmula inicial anterior, ¿sí? De la cuarta. Entonces la derivada de la cuarta sería la quinta derivada, ¿sí? Quinta derivada, y aquí adentro sería igual a derivadas de terceras, que serían cuartas. Y hacemos exactamente de forma análoga, calculamos f cuartas con la expresión calculada en el paso anterior, que está en términos de la función original, ¿sí? Evaluado en los puntos x más h y x menos h. Siempre vamos a estar evaluando en esos puntos x más h y x menos h en la expresión anterior. Tenemos que hallarlo en esa forma, y luego reemplazamos esto acá, ¿sí? Y llegamos a la forma ya final de la quinta derivada en términos de la función original f. ¿Sí? Entonces vamos viendo, como les decía, aquí lo mismo pasa con el coeficiente, 1 sobre 2h queda como factor común que multiplica al coeficiente otra vez 1 sobre 2h, aquí quedaría a la 5, y van quedando, ¿sí? Cada vez van apareciendo más términos en nuestra fórmula. Entonces aquí ya nosotros podemos ver que hay un patrón de formación para no seguir haciendo estos cálculos. Se pueden seguir haciendo, ¿sí? De esta forma algebraica, sino que ya podemos visualizar que hay un patrón de formación bien específico, y es el siguiente. Si nosotros fuéramos a calcular la sexta derivada, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo la haríamos? La sexta derivada sería límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre 2h, y el exponente del coeficiente corresponde al mismo grado de la derivada, ¿sí? ¿Sí? Si lo vemos en los pasos anteriores, aquí era la cuarta derivada era a la 4, la tercera era a la 3, la segunda era al cuadrado, y la primera era como si fuera a la 1. O sea que la sexta derivada debería ser 1 sobre 2h a la 6. Aquí los coeficientes, ¿sí? Los coeficientes, si se está familiarizado, hay un tema que se ve en álgebra, creo que es la parte de binomios, potencias de binomios. Entonces en esas potencias de binomios, como si fuera un binomio a más b elevado a la n, ¿sí? Cuando ve uno ese tema, eso forma, ¿sí? un patrón que es conocido como el triángulo de Pascal, ¿sí? El triángulo de Pascal, ¿sí? Que es que al final el patrón de formación es, digamos, cada número que esté, digamos, en el principio y en el final, ¿sí? En los lados de este triángulo es unos, siempre son unos, y los que están abajo es la suma de los dos que estén en la parte de arriba, ¿sí? Bueno, eso lo pueden ver más exactamente en la página de Wikipedia. Pueden ver en qué consiste, que era lo que les decía, que esto es como si fueran binomios, potencias de binomios, a más b al cuadrado. Nos genera esta forma, que estos son los coeficientes: 1, 2, 1. Si fuera al cubo, 1, 3, 3, 1. Entonces aquí estos coeficientes es lo que uno observa cuando se va haciendo, ¿sí? Cuando se van haciendo o se van llegando a las expresiones, ¿sí? Por ejemplo, la quinta derivada, aquí por ejemplo podemos ver, aquí es como si tuviéramos un 1, aquí un 5, 10, 10, 5, 1, ¿sí? Si lo vemos es como si fuera 1, 5, 10, 10, 5, 1.
Y si lo miráramos con las anteriores, ¿sí? Llegamos que también esto se refleja en las ecuaciones que hemos ido encontrando, ¿sí? Aquí era 1, 4, 6, 4, 1. ¿Sí? 1, 4, 6, 4, 1. Y así. Podemos ver que todas cumplen este mismo patrón del triángulo de Pascal. ¿Sí? Entonces la sexta derivada, ¿sí? A la expresión que deberíamos de llegar, repito, se puede seguir haciendo el análisis así algebraica, pero aquí ya podemos ver que los coeficientes corresponden, ¿sí? Al triángulo de Pascal, los coeficientes de las mismas ecuaciones que vamos encontrando, ¿sí? Entonces, por aquí en la sexta derivada tendríamos los coeficientes correspondientes a la siguiente línea, ¿sí? Esto es como si fuera, ¿sí? Esto es como si fuera la 1, 1, el primero no, sino la segunda fila, esta 1, 1 es como si correspondiera a la primera derivada. Esta sería la primera, esta sería la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. ¿Sí? La sexta derivada debe tener estos términos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, deben aparecer 7 términos en nuestra expresión al final, que deben tener estos coeficientes: 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. ¿Sí? Es lo que, ¿sí? Inicialmente podemos visualizar: 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Y como lo vemos en lo otro que se ve en la formación, es que los signos se van intercambiando, ¿sí? Por ejemplo, en la original era más, menos, ¿sí? En la segunda es más, menos, más. En la tercera, más, menos, más, menos. O sea, siempre los signos van intercambiados, no intercambiados, sino se van alternando, ¿sí? Positivo, negativo, positivo, negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, ¿sí? Entonces la sexta derivada, si tenemos los coeficientes, entonces sería positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Sí? Esa sería la forma o el patrón que debería corresponder en este caso a la sexta derivada. Y internamente, ¿sí? En donde se evalúan las funciones, lo que se observa es el siguiente patrón. Entonces, por ejemplo, si vemos acá en la primera derivada, que es la que encontramos en forma centrada, tenemos que empezamos con x más h, ¿sí? Y luego el segundo término es x menos h, ¿sí? Miremos acá cómo es la segunda. La segunda es x más 2h. Concentrémonos en el primero. En la primera es x más h, en la segunda es x más 2h, en la tercera es x más 3h. O sea que este primer término, ¿sí? Corresponde al mismo grado también de la derivada, que es el mismo de la potencia. O sea, aquí si este es tercera, esta potencia es 3, y aquí siempre va a arrancar, digamos, el punto de inicio sería el equivalente a esta misma, el orden de la derivada. Entonces la sexta derivada debería arrancar con 6h, ¿sí? Aquí fx más 6h, ¿sí? Y las siguientes, ¿cómo serían? Lo que se observa es que, por ejemplo, aquí cambia de más h a menos h. Aquí cambia de 2h, aquí es como si fuera 0h, ¿sí? Aquí es como si fuera 0, y aquí menos 2h. O sea, el patrón es como si estuviéramos reduciendo, ¿sí? A partir del inicial le estuviéramos restando 2h, ¿sí? 2h menos 2h, 0. Y 0 menos 2h, menos 2h. ¿Sí? Sí. Lo mismo aquí, ¿no? Si es más h menos 2h, sería menos h. Pasemos al siguiente.
3h menos 2h sería más h, menos 2h menos h, menos 2h menos 3h. ¿Sí? Vamos reduciendo 2h, siempre vamos restando 2h. Aquí lo mismo, 4h menos 2h, 2h menos 2h, 0, menos 2h, y menos 2, menos 4. ¿Sí? 5 menos 2, 3, menos 2, 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 2, menos 5. Entonces, en el 6 sería, arrancamos en 6 y vamos reduciendo 2h. 4, ¿sí? 6 menos 2, 4, 4 menos 2, 2, 2 menos 2, 0, 0 menos 2, menos 2, menos 2 menos 2, menos 4, y menos 4 menos 2, menos 6. Y así se van formando, ese es el patrón que se va viendo en la formación, y ya podemos aquí sacar todas las derivadas sucesivas que queramos con base en ese patrón. Y repito, teniendo como base el triángulo de Pascal. Digamos, aquí en este triángulo de Pascal tenemos 10, pues yo la he sacado con esos 10 términos, pero esto se puede continuar, ¿no? Este triángulo es prácticamente infinito, ¿no? Aquí podemos hacer cálculos hasta donde queramos, pero repito, que lo vamos a ver ahora. En la práctica, usando métodos numéricos, el inconveniente que vamos a encontrar es que cada vez que encontremos estas expresiones, cuando la derivada ya es de un orden muy avanzado, el error que vamos a tener es cada vez se va acumulando, es acumulativo, y va a ser más grande el error que se tenga en esta fórmula que el de la fórmula original, si utilizamos el mismo valor de h. O sea, para tener los mismos errores tendríamos que reducir de forma significativa el valor de h, pero tenemos el inconveniente de la precisión del cálculo que utiliza el programa que estemos utilizando. En este caso que estamos utilizando Excel, como les decía, tenemos un límite de una predicción de 10 a la menos 15, y vamos a ver cómo se ven esos efectos en los resultados. Lo otro que les quería comentar era que, bueno, esto también se puede ver, se me ha olvidado comentar, lo de los signos. Lo de los signos también se puede ver más bien, es como si fuera el binomio no a más b, ¿sí? No como está aquí, a más b a la n, sino a menos b, ¿sí? No sé si de pronto aquí en Wikipedia está en esa parte. Bueno, eso lo pueden ver en otro texto de álgebra, en la parte de los binomios, potencias de binomios. Y en la forma a menos b también se ve ese mismo signo. O sea, este triángulo, si fuera en la forma a menos b, empiezan a verse en estos números con unos signos negativos que se van alternando, y esos mismos signos van a corresponder a estas mismas, ¿sí? A estos mismos signos que van a quedar acá al final en la expresión. Bueno, entonces ahora lo otro, ya teniendo, digamos, por ejemplo, yo coloqué aquí ya las fórmulas correspondientes a 10 derivadas. Repito, es exagerado, pero digamos como ejercicio es interesante hacerlo, ¿sí? Ver cómo se ven esas fórmulas. Pero en la práctica, digamos, vamos a ver que los errores de pronto no nos va a permitir calcular esto en derivadas muy avanzadas, muy superiores, digamos. Pero digamos ahí a propósitos, pues, como propósitos analíticos, pues así se verían las expresiones. Y lo mismo que hicimos en el cálculo de la primera derivada, pues para tenerlo con referencia no al rango, ¿sí? A este rango
¿sí? De 2h, sino con el mismo rango de las formas adelantada y atrasada, con el rango h, pues uno lo que puede hacer es reemplazar en la expresión, ¿sí? En esta expresión, reemplazar h por 2h, y lo que se va a observar es que por ejemplo, este coeficiente 2h, que como lo vemos aparece en todos, ¿sí? Si reemplazamos h por h medios, entonces ese coeficiente va a quedar solamente 1 sobre h, ¿sí? Entonces si hacemos ese cambio de variable, ya el coeficiente no va a ser 1 sobre 2h a la n, por decir algo, sino 1 sobre h, ¿sí? Entonces en la primera 1 sobre h, en la segunda 1 sobre h al cuadrado, y así sucesivamente, ¿sí? Desaparece el 2. Y lo otro que se ve es, entonces los cambios es en la parte de las evaluaciones, los puntos ya no va a iniciar, ¿sí? en el mismo grado, ¿sí? Si esta es la décima derivada, décima potencia, y arranca en x más 10, ¿sí? Aquí ya no va a arrancar en x más 10, sino en la mitad, en 5, ¿sí? La décima derivada, por ejemplo, vamos a verlo acá, ¿sí? La décima derivada, la potencia, eso sí no va a cambiar, va a ser a la 10, lo único que cambia es acá las h, ¿no? Se va a quedar, no va a ser 2h sino h, y aquí va a ser 5h, ¿sí? ¿Sí? Si reemplazamos h medios, ¿sí? 10 dividido 2 quedaría 5, y lo mismo acá, 4 dividido 2 quedarían, 8 dividido 2 quedaría 4, y aquí 6 dividido 2 quedarían 3, entonces aquí todo esto va a quedar, ¿sí? En la mitad, y es como si ya los cambios, lo mismo que habíamos visto allá, que es como si le restáramos 2h, es como si acá le restáramos solamente no 2h sino la mitad, un h. Entonces sería 5 menos 1 4, menos 1 3, menos 1 2, menos 1 1, menos 1 0, ¿sí? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y la otra, estas son las formas, digamos, las derivadas que son de orden par, ¿sí? Se van a ver con números enteros, y las de orden impar van a quedar con números, digamos, con fracciones, ¿sí? Porque, por ejemplo, si utilizamos la novena derivada, quedaría 9 dividido 2, 4.5. Bueno, aquí estoy colocando 4.5, no lo estoy tomando, no lo he usado en términos de, como lo hicimos acá en la expresión, en términos de fracciones. Sí, esto equivale a como decir x más 0.5h, ¿sí? Lo estoy escribiendo de esa forma por facilidad aquí en la escritura de las fórmulas que estoy haciendo acá, para no ver tan congestionado esto con fracciones. Entonces lo he puesto así, ¿sí? Entonces la novena derivada sería lo mismo que hicimos acá, arranca en el orden de la mitad del orden de la derivada. Si esta es la novena, pues arranca en 4 y medio, ¿sí? En la mitad, 4.5, y reduce 1, ¿sí? 4, 5, 3, 5, 2, 5, 1, 5, 0, 5, 0, 5 menos 1 sería menos 0, 5, y así menos 1, 5, menos 2, 5, menos 3, menos 4, 5, ¿sí? O sea, ese es lo que se observa en la formación de las, o repito, lo mismo que de reemplazar acá por h dividido 2. Entonces todos los términos que tengan h es como si acá dividiéramos por 2 y llegamos a las expresiones de las derivadas mejoradas, por decirlo así. Entonces estas serían las fórmulas para calcular las diferentes derivadas repito, hemos partido de la metodología de derivadas centradas,
si este mismo análisis lo podemos hacer por ejemplo, con la primera, ¿sí? Que muchos libros lo hacen a veces así, es con base en esta forma, y se haría de la forma análoga, pero obviamente los resultados de estas expresiones van a ser diferentes, ¿no? Se van a encontrar expresiones diferentes, pero seguramente va a haber algún patrón de formación, ¿sí? Que creo, bueno, hay un texto que vi por ahí, esos patrones de formación deben estar muy relacionados también con combinatorios, ¿no? Porque el triángulo de Pascal se puede escribir en forma de combinatorios, ¿sí? El triángulo de Pascal, ¿sí? Como se ve acá, se puede escribir en forma de combinatorios. Entonces eso en algunos textos también esos coeficientes se escriben en forma de combinatorios, y eso también se ve cuando uno hace el análisis partiendo de la expresión de la derivada adelantada. Pero repito, a mí personalmente me gusta más la forma centrada, porque los errores son menores, los errores al que llegamos al final. Bueno, entonces ahora sí vamos a aplicar entonces estas fórmulas. Yo voy a aplicar de una vez la forma mejorada, ¿sí? Podemos hacer, o sea, se puede hacer con la forma aquí, digamos, iniciales, las originales de las entradas, se pueden hacer. No hay inconveniente, ¿sí? No hay inconveniente en hacerlo con las fórmulas originales, pero yo pues, en este ejercicio lo voy a hacer con las fórmulas mejoradas. Entonces vamos a aplicar o a seguir aplicando entonces estas mismas con el mismo ejemplo. Entonces aquí, por ejemplo, estábamos haciendo el análisis de la función seno. Entonces tenemos la primera derivada, entonces íbamos acá en las entradas, estará en donde habíamos quedado en el video anterior, en la forma centrada, y ya entonces aquí vamos a encontrar la segunda derivada, y lo vamos a hacer solo por el método de la derivada centrada y mejorada. Entonces esta misma fórmula, ¿sí? Esta misma fórmula la he copiado acá, ¿sí? Esta que tiene exponentes, que tiene coeficientes 1, menos 2 y 1, ¿sí? 1, menos 2 y 1, y arranca en más h, ¿sí? Arranca en más h. Entonces tenemos acá esa misma fórmula, y aquí sí he puesto ya de una vez el coeficiente, lo he puesto aquí como una división, no le he puesto adelante, sino ya como una división, ¿sí? No lo he puesto acá, es la única diferencia, pero es exactamente la misma expresión. Y con esta expresión entonces vamos a calcular la segunda derivada para la misma función que venimos analizando, que es la función seno. Entonces copiamos acá, entonces vamos a analizar la función seno. Inicialmente volvemos, ¿sí? Para propósitos de ver cómo se comportan los errores, vamos a hacerlo con h igual a 1 y vemos cómo se comporta, y vamos analizando. Entonces vamos a hacer lo mismo en el mismo rango, vamos a analizarlo en el mismo rango que habíamos hecho en la primera derivada, que es de 5 a menos 5, ¿sí? Vamos a usar los mismos, y aquí entonces sería la función, ¿sí? Sería más seno de el valor de x, ¿sí? Tenemos el seno de x. Esta sería nuestra función, los valores para cada uno de estos puntos. Aquí tenemos entonces que calcular sí, vamos a tener
f de x, que lo tenemos acá, ya tendríamos este valor, y lo que nos toca calcular es f de x más h y x menos h, ¿sí? Estos dos puntos adicionales. Entonces vamos a calcular el punto inicialmente, x más h, sería x más h, ¿sí? Lo ponemos constante con F4, ¿sí? Copiamos la expresión, ya nos quedaría todas como x más h, y aquí la función entonces evaluada en este punto x más h. Entonces podemos calcularla, podemos copiar las fórmulas de la misma función, ¿sí? La función seno, ¿sí? Verifiquemos, esta sería el seno de la celda, ¿sí? X más h en cada punto. Entonces ya tenemos el valor de fx más h y ya nos queda faltando solamente x menos h. Entonces sería lo mismo, x menos h, f4 para dejar la constante, copiamos y podemos también de la misma forma copiar la fórmula que nos calcula la función seno en la celda anterior, ¿sí? La función seno en la celda anterior, está bien. Y aquí ya podemos calcular nuestra segunda derivada, ¿sí? La segunda derivada en forma numérica. Entonces ahí sí utilizamos esta expresión. A formular esta expresión acá en esta celda sería más, abrimos paréntesis, para el numerador tenemos f de x más h, sería esta celda, menos 2 por f de x, sería esta celda, y más 1 por f de x menos h, sería esta celda. Cerramos paréntesis, dividido h al cuadrado, sería h, ¿sí? La ponemos constante, f4, y elevamos al cuadrado, ¿sí? Dividido la celda donde está h al cuadrado. Listo. Y ya tenemos acá el resultado de esta segunda derivada en forma numérica para este punto. Y ya podemos copiarlo para todos y verifiquemos que esté tomando el h. ¿Sí? Generalmente a veces se me olvida dejar constante el h, entonces me gusta verificar esto. Listo, ya quedaría la segunda derivada en forma numérica. Y para propósitos de comparación, ¿sí? Para ver qué tan alejado estamos de la respuesta, ¿sí? Real, que sería la forma analítica, ¿sí? En la práctica, pues uno en la vida real uno utiliza los métodos numéricos es para hacer derivadas que sean de funciones muy complicadas de derivar, digamos que sean muy complejas. Aquí estamos en el ejemplo solamente haciendo una función muy sencilla, ¿no? Que si uno conoce pues la derivada en forma analítica, pues no necesita hacer o aplicar métodos numéricos, ¿no? A no ser, que es la ventaja del método numérico, a no ser que sea que esté uno desarrollando o haciendo un programa, un algoritmo en el que sea lo más genérico posible. Entonces si va a aplicar por ejemplo, va a aplicar un programa, un algoritmo para hacer el método de Newton-Raphson, pues le tocaría o ingresar al mismo algoritmo tanto la función, ¿sí? La ecuación como su derivada en forma, ¿sí? En forma definida, o si lo va a hacer más genérico, pues con solamente meter la función y ya la derivada la calcula en forma numérica, no necesita meter más al programa, no necesita darle más entradas al programa. Y repito, y si la función es muy complicada de derivar, entonces obligadamente pues la mejor opción es hacerlo de forma numérica. Pero entonces aquí, para propósitos de visualizar qué tan alejado estamos con respecto a este método de la realidad, entonces por eso estamos haciendo esta columna del resultado de la función analítica. Entonces aquí sería la segunda derivada de la función seno de x, ¿sí?
si recordamos, aquí sería la primera derivada, la teníamos en la hoja anterior. La primera derivada era la función coseno, o sea que ahora nos toca sacar la derivada del coseno. La derivada del coseno sería equivalente a, viendo las tablas, ¿sí? Las tablas de derivadas, sería equivalente a menos seno. O sea que aquí es como si tuviéramos en la función analítica, sería menos, ¿sí?, seno de x, ¿sí?, de esta celda. Este sería el resultado de la función analítica. O sea, a este es el valor que deberíamos de llegar, ¿sí?, si nuestra expresión es correcta. ¿Sí? Si nuestra expresión que hemos deducido en forma numérica es correcta. Entonces vamos a mirarlo en forma gráfica. Bueno, perdón, terminemos primero acá. No, sí, hagámoslo en forma gráfica para visualizar cómo vamos. Entonces vamos a hacer un gráfico, ¿sí?, donde vamos a tomar el eje X y vamos a graficar estas dos funciones, el resultado numérico y comparativo con el analítico, que serían las segundas derivadas, ¿no? Entonces vamos a insertar un gráfico de dispersión y de línea y vamos a ver entonces el resultado de esta forma. Entonces, como podemos observar en el gráfico, tenemos nuestra función analítica, digamos los valores reales, en color rojo, ¿sí?, y el cálculo derivado de nuestra fórmula, ¿sí?, que sería nuestro cálculo numérico, está en color azul. Y observamos que al igual que en el cálculo de la primera derivada, ¿sí?, como lo vimos en el video anterior, se refleja que en la función presenta, digamos, es desplazamientos más que todo a nivel de, digamos, de los picos de la función, ¿sí? ¿Sí? De pronto aquí se nota un poco más si le colocamos un valor de h más grande. O sea, si colocamos por ejemplo aquí 2, ¿sí?, las desviaciones, digamos, de nuestro cálculo, ¿sí?, se presentan más que todo es a nivel de los picos, ¿sí?, y no presenta los desplazamientos, ¿sí?, en forma horizontal que se daban digamos, cuando teníamos los cálculos con la primera derivada atrasada o adelantada, ¿sí? Valga la redundancia, se ve centrada como su nombre lo dice, la derivada centrada. Entonces, debido a eso, como venimos partimos de esa fórmula de la derivada centrada, entonces se sigue teniendo ese comportamiento en donde tenemos, ¿sí?, no se presenta tantos desplazamientos a nivel del eje X, ¿sí?, sino que más bien las desviaciones las tenemos en los picos, ¿sí?, a nivel vertical, ¿sí?, en la parte del eje Y. Es como si la función estuviera, en este caso, un poco más corta que la función real, ¿no?, que la función analítica, ¿sí? Entonces esto se vería un poco más claro también aquí si ponemos un valor de h más alto, ¿sí?, 2. Entonces podemos ver que la función, ¿sí?, o nuestro cálculo está un poco más achatado, ¿sí?, en los picos que nuestro valor real de la función analítica, ¿sí? Y comparado con la primera derivada, entonces volvemos otra vez, vamos a compararlo con la misma, digamos, con la primera derivada de donde partimos, de la fórmula original, con el mismo valor de h. Si colocamos valor de 1, ¿sí?,
¿sí? Se ve, digamos, ligeramente desviado en los picos en la primera derivada, y en la segunda derivada, con ese mismo valor de 1, ya se presentan un poco más de desviaciones, ¿sí? Se nota más ese espacio entre las dos funciones, se nota mucho más que aquí en la primera derivada. A esto era que me refería, que los errores se vuelven acumulativos a medida que vamos avanzando en el grado de las sucesivas derivadas. O sea, sí, con el mismo valor de h, ¿no? Referenciado siempre con el mismo valor de h. O sea, para poder tener errores del mismo orden de la primera derivada, nos implicaría que nos toca reducir más el valor de h, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí teníamos errores, ¿sí? Con un valor de h de 1, teníamos el orden de errores del orden de 0.0246. En este caso, bueno, aquí nos falta calcular eso, ¿sí? Calculemos el error. Se me ha olvidado esta parte. Sería más, el error sería el valor numérico menos el analítico, ¿sí? Los errores absolutos, y aquí el valor absoluto de ese error sería más el valor absoluto de la celda anterior, que es el error, para poder calcular el error promedio, ¿sí? Como lo hicimos en el cálculo de la primera derivada. Para poder hacer comparativos es mejor hacerlo con los valores absolutos. Entonces aquí tenemos, mientras en la primera derivada teníamos un error de 0.0246, ¿sí? o 0.0246, acá tenemos 0.0538, o sea, casi el doble, ¿no? Casi el doble de error con respecto a la primera derivada. Entonces, a esto es lo que me refería. Para poder tener valores del mismo orden en el error, implicaría que nos tocaría tener un h más bajo. Y lógicamente, pues a medida que bajemos el h, pues lo que deberíamos observar es que la curva se debería ajustar mucho más a la real. O sea, si ponemos 0.5, ya se ve gráficamente, digamos, visualmente se nota más ajustada, y el error está ya por el orden de 0.0138, ¿sí? Ya está mucho más bajo. Y si seguimos reduciendo, digamos 0.1, tenemos del orden ya de 10 a la menos 4, ¿sí? Que ya es un valor bueno, un valor bueno, y con una centésima, ¿sí? En el valor de h, digamos que errores vamos a esperar que valores buenos del orden de 10 a la menos 6, entonces estaríamos bien aquí, del orden de 10 a la menos 6, sería una centésima. Y si queremos todavía mejorar todavía, ¿sí? que sea mejor, entonces bajar todavía más el h. Pero repito, esto va a depender ya de la precisión del cálculo de Excel, ¿sí? O sea, aquí todavía tenemos buenos errores. Ya hemos bajado el orden de 10 a la menos 8 con 10 a la menos 3, ¿sí? Y así se vería entonces comparativamente el cálculo de esta segunda derivada con respecto a los errores en cómo se van también cómo se van comportando con la variación del valor de h. Entonces aquí ya voy a dejarlo otra vez con 1, repito, con propósito de facilitar la observación comparativa entre las diferentes técnicas. Entonces ya pasamos al siguiente cálculo. Pasemos al siguiente cálculo, ¿sí? Ya tenemos nuestra segunda derivada y vamos a pasar a nuestro siguiente cálculo, la tercera derivada. Entonces en la tercera derivada he hecho lo mismo, pues he pasado la fórmula que ya dedujimos en la forma mejorada, ¿no? ¿Sí? Estoy trabajando ya haciendo el cambio de variable de h por h medios, ¿sí? La forma mejorada. Entonces tenemos acá
que depende de las funciones, empiezan en 1.5, o sea, ya tenemos fracciones, volvemos a tener fracciones, era lo que les decía, cuando las funciones son las derivadas son pares, estas evaluaciones de los valores de h van a tener números enteros, y cuando son impares vamos a ver fracciones, ¿sí? Si no se quiere ver de esta forma con fracciones, pues se toman las formas digamos entradas originales, en las que todos son números enteros, ¿no? ¿Sí? Eso también, o sea, eso no hay inconveniente, se pueden tomar estos números y trabajarlo con eso. Lo único es que el h va a tener que tener un h al menos la mitad del h que se tenga por este método para alcanzar esos mismos niveles de error, ¿no? Pero digamos, voy a seguir trabajando estas formas centradas mejoradas. Entonces, la tercera derivada, esta fórmula ya la he transcrito acá, ¿sí? He hecho el mismo cambio, he pasado el coeficiente que tenemos afuera, 1 sobre h al cubo, lo he pasado afuera, adentro, ¿sí? Ha quedado como denominador h al cubo, y aquí ya quedan las funciones. Entonces ahora nos toca es encontrar los valores de las funciones en los puntos 1.5, 0.5, menos 0.5 y menos 1.5. Entonces aquí ya tengo esto acá en las columnas, ya tengo aquí el formato preestablecido, y entonces vamos a proceder a calcularlo. Entonces vamos a hacerlo con la misma función. Continuamos con la función original, que es seno de x. El h, inicialmente seguimos trabajando con valor de 1. El x, vamos a copiar el mismo rango, ¿sí? Vamos a usar el mismo rango. En la f de x, pues es la misma función original, seno de x, o sea que yo puedo copiar de una vez todo esto, control C, ¿sí? Aquí se me fue el dedo y había puesto otra cosa. Bueno, listo, aquí ya queda seno, ¿sí? La función original, seno de x, ¿sí? Esa es. Y aquí vamos entonces a proceder a calcular el primer punto, ¿sí? Que sería 1.5h. Sería entonces, formulando x, sería x más 1.5 por h, ¿sí? Y lo dejo constante f4. Entonces copiamos, y la función evaluada en este punto, pues podemos copiar las fórmulas que nos calculan el seno, ¿sí? De la celda anterior, que es la que nos interesa, x más 1.5, y ya tenemos el primer punto, f de x más 1.5. Continuamos, el otro punto que necesitamos, más 0.5, entonces sería x más 0.5 por h, f4, copiamos y evaluamos entonces la función en estos nuevos puntos, y tenemos verifiquemos seno de la celda anterior, ¿sí? Continuamos, el siguiente es menos 0.5h, ¿sí? Entonces sería más x menos 0.5 por h, f4, y copiamos el resto de celdas, ¿sí? Y evaluamos en este nuevo punto, control C, copiamos la fórmula, control V, y vamos a tener seno de la celda anterior, ¿sí? Y el último punto, x menos 1.5, ¿sí? Entonces sería más x menos 1.5 por h, f4, copiamos
y copiamos la fórmula del seno para evaluar este punto anterior. Sí, seno de y punto anterior. Y ya tenemos todos los valores que necesitamos para proceder al cálculo entonces de la tercera derivada. Entonces la tercera derivada sería igual a más, ¿sí? Entonces en forma numérica sería más, abro paréntesis, entonces sería la función evaluada en x más 1.5, la función sería esta celda en x más 1.5 menos 3 veces la función evaluada en punto 5, 3 veces la función en 0.5 más 3 por la función evaluada en menos 0.5, ¿sí? Y menos la función evaluada en menos 1.5, menos de la celda anterior, ¿sí? Cierro paréntesis, dividido, y como estamos usando la forma mejorada, entonces h al cubo solamente, dividido el valor de h, ¿sí? El valor de h, la celda F4, para dejarla constante, y elevado al cubo. Copiamos en el resto de puntos y listo, ya tenemos el cálculo de nuestra tercera derivada en forma numérica de la función seno de x. Y para propósitos de comparación con el error, la forma analítica entonces sería la derivada de la segunda derivada, ¿no? La derivada de la segunda derivada que teníamos acá en forma analítica era menos seno de x, o sea que ahora volvemos a derivar, ¿sí? Volvemos, pero con un signo menos, entonces sería menos coseno de x, ¿sí? Esa sería nuestra tercera derivada, entonces sería menos coseno de x, de la celda x, y cerramos paréntesis, y ya tenemos acá nuestra función analítica de la tercera derivada. De una vez calculemos los errores, sería, bueno, aquí sí es prácticamente, podemos copiar las dos fórmulas de la fórmula de las dos columnas, las podemos calcular para no hacerlas nuevamente, copiar, perdón, y verifiquemos, eso sí, verifiquemos cualquier punto. Sería el error, es la diferencia, ¿sí?, de la numérica con la analítica, y el valor absoluto de la celda de error, ¿sí? Entonces ya tenemos un error, ¿sí?, para este caso, ¿sí?, con h igual a 1, ¿sí? Comparativamente veníamos de la segunda derivada con .0538, ¿sí?, con el mismo valor de h, ya vamos en .0708, ¿sí? Se va. Este es lo que les decía, que el error se va volviendo acumulativo y va a ir creciendo a medida que avancemos en los diferentes grados de las derivadas sucesivas. Y visualmente vamos a ver cómo se ve entonces el comparativo visualmente. Vamos a hacer la gráfica x, vamos a graficar la tercera derivada numérica y comparativo con la analítica. Entonces vamos a insertar función de dispersión lineal, y aquí tenemos nuestras dos funciones, ¿sí?, la numérica en azul, la analítica en rojo. Sigue siendo comparativo los gráficos, y lo que vemos es que sigue siendo centrada, ¿sí?,
no se presentan los desplazamientos, ese se va a seguir presentando, ¿sí? Si ponemos un h de 2 se ve más amplio el error y se nota que sí, la función para este caso en las raíces casi que es el mismo valor, ¿no? En las raíces, o sea, donde cruza el eje X, y es más achatada, más comprimida, pero a medida que empecemos a mejorar el valor de h, a bajar, pues vamos a acercarnos a la función analítica. Entonces ya con punto 1 ya se nota visualmente el error promedio está del orden de 10 a la menos 4, y así sucesivamente. Si vamos reduciendo, pues cada vez más, ¿sí? Si es una centésima, quedaría el error en 10 a la menos 6, que ya es un buen error, ya es un error bueno. Y si le ponemos una milésima va a ser todavía mucho mejor, ¿sí? 10 a la menos 7, pero ya el error ya no se reduce ¿sí? tan aceleradamente, sino que ya se va reduciendo un poco más lentamente, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se ve entonces con la tercera derivada. Entonces dejémoslo aquí otra vez en 1 y continuemos con el siguiente, ¿sí? Que sería la cuarta derivada. ¿Sí? La cuarta derivada que sería arrancando en 2h's, arranca en 2h's, ¿sí? Y queda entonces en esta forma. Aquí ya la tengo copiada. Arranca en 2h's, ¿sí? con los coeficientes del triángulo de Pascal, ¿sí? 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 4, 6, 4, 1, ¿sí? Y dividido h a la 4. Listo, entonces aquí ya tenemos, y procedemos a hacer lo mismo. Sí, esto ya es completamente repetitivo el procedimiento, ¿sí? Copiando, copiamos los valores. Aquí podemos copiar la función, ¿sí? Porque la función es la misma original, la función seno. Y aquí calculamos los diferentes puntos. Entonces el x más 2h, el primero, x más 2 por h, f4, copiamos, y vamos a ir calculando primero los puntos para ir copiando la función que es la misma, la hacemos más rápido, ¿sí? Sería más, aquí sería x más h, f4, aquí sería x menos h, f4, luego x menos 2h, x menos 2 por h, f4, y listo. Ya tendríamos todo lo necesario para el cálculo, y copiamos la función, la evaluación de la función, que sería senos, lo podemos copiar de una vez en todos, y lo que va a hacer es aplicar el seno del valor anterior, de la celda anterior, ¿sí? El seno de la celda anterior, entonces está aplicando el seno de la celda anterior. Y ya aquí podemos calcular entonces la cuarta derivada en forma numérica, ¿sí? Entonces sería igual a más, abro paréntesis y vamos a la expresión. Entonces sería f de x más 2h, esta celda, menos 4 por f de x más h, esta celda,
más, aquí lo que hay que tener mucho cuidado es en la transcripción de la fórmula con los signos, ¿no? Que aquí se van alternando, a veces de pronto se olvida uno, se equivoca uno en los signos o en los coeficientes. Entonces sería menos 4, sería la que sigue, sería más 6 por f de x, que la tenemos en esta celda, menos 4 por f de x menos h, que está en esta celda, y más la celda x menos 2h, que sería la celda anterior. Cierro paréntesis dividido h a la 4, h f4 elevado a la 4. Ya tenemos aquí nuestro cálculo numérico, copiamos la fórmula. Y ahora, para comparar con la forma analítica, entonces venimos de la tercera derivada, que es la tercera derivada. Veníamos en la función menos coseno, o sea que la derivada sería, la derivada del coseno es menos seno, y con este menos se anula, o sea, volvemos a tener la función original, seno. ¿Sí? Esa sería la función original, más seno de x, más seno de x, y cerramos paréntesis. ¿Sí? Este es el resultado analítico. O sea, la cuarta derivada de la función seno vuelve y repite la función original. Listo, eso es característico de esa función, ¿no? Y el error lo calculamos copiando, podemos copiar las mismas fórmulas. Esto va a ser igual el error absoluto y los valores absolutos de esos errores, y el promedio. Bueno, entonces ahora podemos verlo gráficamente, ¿sí? Podemos verlo gráficamente. Y entonces, para hacer la gráfica, entonces vamos a hacer x con respecto a la cuarta derivada y comparativo con la función analítica. Vamos a insertar. Estoy viendo que debo tener un error. A ver, devolvámonos, revisemos valor absoluto del error, sí. El error es la diferencia, sí. La analítica, seno de x, no, aquí está el error. Seno de x, le había puesto era seno de f de x, no, seno de x. Ahí tengo el error. Recalculemos las celdas y ahora sí. Sí, porque es que me estaba dando casi la misma función con un valor de h igual a 1 y no me esperaba ese valor, no me esperaba ese comportamiento. Sí, no, es que no puede ser así. Bueno, y lo chistoso es que coincidencialmente casi que el seno de la celda f de x, sí, que son muy diferentes a los valores de x, bien diferente, y me estaba dando prácticamente la misma función, ¿no? Es extraño, ¿no? Es un error bien extraño, porque no o sea, una coincidencia muy grande que estaba pasando era esto, ¿no?
estaba, estaba, estaba haciendo era esto, el seno de la celda H, y coincidencialmente aquí se puede uno equivocar muy fácil y no darse uno cuenta. Pero sí, lo que pasa es que con este valor de H, pues lo que espero es que esta separación sea todavía mayor, ¿no? Como les decía, se debe ir propagando más el error. Aquí no estaba dando muy parecida, estaba dando demasiado parecida, entonces no puede ser. Pero sí, es curioso que coincidencialmente con ese error me esté generando casi que la misma función, ¿no? Si no es la celda H, seno de X, seno de X es acá, la celda I, perdón, la celda G, en la celda G, sí, en la G tenemos la variable X. Entonces ahora sí, entonces aquí ya se puede ver entonces la función de la cuarta derivada calculada en forma numérica respecto a la analítica, y lo que esperaba, así que la separación de las dos curvas fuera todavía un poco más grande que la tercera derivada, ¿sí? O sea, el error va a ir aumentando, pero obviamente que cuando disminuyamos el valor de h, pues ese error se debe ir, ¿sí? Se debe ir minimizando. Ya con una centésima tenemos del orden de 10 a la menos 5, mientras en las otras teníamos con una centésima 10 a la menos 6, aquí ya no es tanto, ¿no? Ya es 10 a la menos 5. Entonces por eso es que nos va a obligar a cada vez este h estar un poco a irlo bajando para que sea los errores del mismo orden de las derivadas anteriores. Pero bueno, sigamos. Siempre fue bueno dejarlo así, porque si no es bien difícil darse cuenta de ese error que estaba cometiendo allí, porque estaban casi que superpuestas, ¿no? Bueno, continuamos entonces con la última. Vamos a llegar hasta la quinta solamente. La quinta derivada, entonces, de la misma forma, aquí tenemos la expresión para la quinta derivada, otra vez con fracciones en los valores que multiplican al h. Entonces arranca en 2.5 h y los coeficientes 1, 5, 10, 10, 5, 1. ¿Sí? Entonces arranca en 2.5, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Y arrancando en 2.5 va reduciéndose en 1, 1, 5, 0.5, menos 0.5, menos 1,5 y 2, menos 2,5. Listo. Y dividiendo entre h5, o sea, el factor otra vez lo ingresé aquí. Dividido h elevado a la 5, no sé si de pronto no se nota, está muy pequeñito el exponente, pero ahí es h elevado a la 5. Listo, entonces esta sería nuestra expresión para calcular la quinta derivada, y procedamos entonces a hacer exactamente lo mismo. Entonces la función original es la función seno de x. Vamos a trabajar con h igual a 1. X, copiamos entonces el mismo rango, copiamos el mismo valor de x, y aquí f de x podemos copiar la misma función, ¿sí? Las mismas fórmulas, seno de x, ¿sí? Seno de x, y vamos a calcular los diferentes puntos, más x más 2.5 por h, f4, y recalculamos. Hagámoslo acá, sería más x más 1.5 por h, f4. Lo mismo acá, sería más x más 0.5
por h, f4. Copiamos. El siguiente punto es x menos 0.5 por h, f4. En esta sería más x menos 1.5 por h, f4. Y por último x menos 2.5 por h, f4. Y copiamos. Listo, entonces ahora sí podemos calcular la fórmula de la función para evaluarla en todos los puntos. Control C. Entonces podemos copiar acá, control B, control B, control B, control B, control B, control B. Entonces ya tenemos los diferentes puntos y ya podemos proceder a formular nuestro cálculo de la quinta derivada numérica. Entonces abrimos paréntesis, el numerador. Entonces tenemos f de x más 2.5, sería esta celda, menos 5 por f de x más 1.5, más 10 por f de x más 0.5, y f de x más 10, menos 10 por x menos 0.5, x menos 0.5, esta celda, más 5 por f de x, perdón, aquí otra vez, a ver, ¿dónde vamos? Porque aquí se equivoca uno fácilmente. Sería x más 2.5 menos 5 por 1.5, 5 por esta, por la columna L, ¿sí? Más 10 por n, que es 0.5, ¿sí? Luego menos 10 por menos 0.5, ¿sí? Y más 5 por menos 1.5, no sé si iba bien, sí. Más 5 por, ¿sí? 5 por la x menos 1.5, ¿sí? Esta celda, sí, está bien. Y por último, menos la f menos 2.5, o sea, la celda anterior acá, esta. Cerramos paréntesis, dividido h a la 5, h f4 elevado a la 5. Copiamos el resto de celdas y nos queda la siguiente columna. Entonces la quinta derivada de forma analítica. Veníamos de la cuarta derivada, que es la función seno, o sea que la quinta debería ser la derivada del seno coseno. Entonces vuelve y repite el ciclo, coseno de x,
X, no nos vamos a equivocar otra vez con la celda esta, es X. Listo, tenemos la celda y copiamos, y ahora lo podemos copiar la fórmula de los errores, control C. Sí, lo que hay que esperar es que crezca, ¿no? El error debería ser mayor. Veníamos de .1033, ahora es .11, sí ha crecido. Sí ha crecido, entonces ahora podemos proceder a hacer el gráfico. Entonces tenemos X, vamos a graficar X respecto a nuestra quinta derivada numérica versus quinta derivada analítica. Listo, insertamos gráfico de dispersión de línea. Entonces ya tenemos acá nuestra gráfica comparativa, ¿sí? De la cálculo de la quinta derivada en forma numérica, la curva en azul, la analítica en curva roja. Y como lo esperaba, entonces el error ya también se va a ver un poco más grande, ¿sí? Que el error de la cuarta derivada, ¿sí? No, aunque no se ve tanto en el gráfico, ya no se ve tan lejos, sí se nota en los valores, ¿no? Aunque sí parece que se hubiera amortiguado un poco el avance del error, ¿sí? Porque veníamos de la tercera de 7.07, saltó a 10, de 7 saltó a 10 y luego a 11, ¿sí? No fue un salto tan grande, pero igual se va acumulando. Entonces aquí ya se puede ver comparativamente entonces el resultado, y igual que en todas, ¿no? A medida que bajemos el valor de h, ya con punto 1 ya dio del orden de 10 a la menos 3, y con una centésima 10 a la menos 5, ¿sí? Si ponemos una milésima, esto era a lo que me refería con los errores, o no con los errores, no, con la precisión que usa el cálculo que hace el programa, ¿no? El Excel. Aquí ya estamos entrando en el límite de la precisión de los cálculos de Excel. Muy probablemente sí se ha generado como aquí estamos elevando a la quinta potencia un valor muy pequeño, ¿sí? Si tenemos 10 a la menos 3 elevado a la 5, ¿sí? Nos va a dar 10 a la menos 5 por 3, 15, 10 a la menos 15, y 10 a la menos 15 ya entramos en el umbral del error en el umbral de la precisión, perdón. La precisión que maneja el programa internamente, el Excel. Entonces, para este caso, ¿sí? para este programa, para Excel, pues en la quinta derivada ya nos genera esto es un error provocado por esa precisión, ¿no? Si lo hiciéramos de pronto en un programa que maneje más precisión, por ejemplo MATLAB, creo que en MATLAB se puede tener la opción de, bueno, normalmente en estos programas ellos manejan, digamos, una precisión estándar, y después hacen una mejora y le llaman un formato de doble precisión. Creo que es que ya hablan, así como en programación también, en lenguaje de programación uno puede hacer cálculos, y para mejorar los cálculos puede manejar variables de doble precisiones, que va a manejar digamos una precisión de 10 a la menos, en este caso, si digamos fuera el Excel tuviera
esa funcionalidad que creo que no la tiene, o al menos no la conozco. Hacer cálculos de doble precisión es que hiciera cálculos con precisiones de 10 a la menos 30, ¿no? Entonces ese sería, ahí sí utilizaríamos esa doble precisión, nos debería dar ya un mejor, claro, un mejor resultado, no la forma como lo estamos viendo ahora. Entonces aquí en Excel solamente me permite manejar valores menores, ¿sí? O sea, tendría uno que empezar a reducir, perdón, a aumentar estos valores para ver en qué momento, por ejemplo, ya ¿sí? Con 2 milésimas, ¿sí? O sea, a pesar de que se ve un poco mejor, pero de todas formas esto ya es un indicador de que se está alejando, ¿sí? Estamos llegando al umbral, porque habíamos visto que con una centésima, ¿sí? Con una centésima se ve muy bien, ¿sí? Se ve bien, digamos. ¿Sí? Estamos por el orden de 10 a la menos 5, pero por ejemplo, perdón, 0,05, 5 milésimas, aquí todavía estamos aparentemente viendo bien, pero ya tenemos 10 a la menos 4. O sea, con 10 a la menos 5 ya se ha perdido parte del error. Sí, porque veníamos de 10 a la menos 5, creo. ¿Sí? Con una centésima. Ya se me olvidó. Sí, 10 a la menos 5. Entonces, digamos que para Excel, con este valor de H más bajo, ya podemos entrar en problemas de errores por la precisión de los cálculos de Excel. Entonces hasta aquí tendríamos aquí tendríamos esta limitante. No podemos o estamos limitados para reducir el valor de H porque empiezan a haber problemas en los cálculos internos de Excel por la precisión que maneja. Entonces hasta aquí digamos que podríamos empezar a ver a partir de sexta, séptima derivada que cada vez este H va a ser más crítico, ¿no? Sí, es probable que en la sexta derivada .01 pueda ocasionar también ya errores y ya no sea viable calcularla, al menos en Excel, ¿no? Entonces esta es la limitante provocada por esa precisión. Entonces hasta aquí sería el video de el cálculo entonces de las derivadas sucesivas en forma numérica por el método de la derivada centrada, originado desde el método de la derivada centrada. Entonces si Dios quiere, nos vemos en un próximo video.